Sí, oli, oli a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Que Fluye el Sexo. Una vez más estoy con la gran Caro para seguir con el tema que abordamos en el capítulo anterior, pero no quiero hacer spoiler, Caro, así que, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchas? ¿Sí? Te Sí. escucho perfecto. Hola. Muy bien, muy bien, muy contenta por la recepción que tuvo nuestro capítulo. ¿Cómo estás tú? Yo estoy perfecto, Caro, contento también con la recepción que tuvo el capítulo. Eh, Creo que fue muy entretenido, pero nos quedan muchos ladrillos para seguir tratando de darle herramientas a la gente y pueda ir sanando estas rupturas amorosas que a veces tanto que nos duelen. Sí, sí. Yo te quiero proponer quizás que antes de comenzar, como contextualicemos qué fue el capítulo anterior quizás y repasemos lo que ya dijimos hasta ahora, los ladrillos ya vistos, y Sí, luego continuar. sí, me parece perfecto, Carito. ¿Quieres que comencemos inmediatamente o No, algo más si que agregar? quieres, damos un rápido resumen como lo que vimos en el capítulo anterior y después seguimos con los ladrillos. Yo mientras voy a ir actualizando, Caro, el tema de hoy en la transmisión de estéreo para toda la gente que se vaya uniendo. Súper. Muy bien. Entonces, el capítulo anterior vimos varios ladrillos. Yo tengo estos ladrillos aquí porque la querida Caro me los mandó, por supuesto, para que yo me preparara, para que no crean que uno improvisa, para que no crean que uno inventa las cosas. Nosotros nos Claro, preparamos de antes. exactamente. Nico, creo que no te escuchas. Ahí sí, ¿Sí? ¿Me ahí escuchas? sí, ahí sí. Ah, ya. Perdón, perdón. Bueno, entonces vimos los ladrillos. El primero era la negación. Así es. Vimos el ladrillo de la negación, vimos el ladrillo del miedo, de la adaptación, de la Sí, soledad. También el de la soledad, ¿te acuerdas que tú hiciste como una analogía muy bonita con el ermitaño, de hecho? sí, Em, Amistad, este momento en que todos como que se desaparecen, que nos tocan como restablecer los vínculos, también el ladrillo de la culpa y el rechazo, como cuando finalmente somos la persona que toma la decisión de terminar una relación, muchas veces sentimos culpa y otras veces cuando eh, somos nosotros quien toca como estar del otro lado y mi pareja toma la decisión de terminar la relación, sentimos una sensación muy dolorosa de rechazo, que obviamente le da otras características al duelo también. Hablamos también del ladrillo del duelo, como esta sensación del vacío que queda, de continuar sin algo que antes teníamos, como la sensación de pérdida. El, re- el- y creo que ahí nos quedamos, ¿no? Porque no vimos el sí. ladrillo de la ira. Eso. Ahora vienen los siguientes ladrillos. Hemos visto hasta ahora solo 7 ladrillos de un total de 19 ladrillos para comenzar a ir sanando un proceso de quiebre. Sí, nosotros dijimos que íbamos a tratar de ver todos en estos dos capítulos, pero yo creo, Carol, que va a ser imposible. Así que le pido a todos nuestros auditores que nos acompañen fielmente que tengan paciencia, porque igual al ser varios ladrillos, hacer mucha información y es un proceso que tenemos que tomarnos el tiempo, lo vamos a hacer en los capítulos que sea necesario. Eh, Porque obviamente nosotros queremos que ustedes tengan esta herramienta y la puedan aprovechar como corresponde y no así como pasar rapidito y estos capítulos no sirvan de nada. Así que paciencia. Exactamente. Vamos a ver cuánto alcanzamos a hacer hoy día. Sí, me gusta tomar, que nos tomemos esto con calma como merece. Además que ha sido muy bonito el feedback que hemos recibido del primer capítulo. Este capítulo en que, bueno, hartas personas me escribieron que qué distinto habría sido separarme sabiendo esto, qué pena no haber sabido antes, que es como un comentario muy típico en nuestro podcast, que nos llegan comentarios así como, qué pena no haber sabido antes esto. Sin embargo, estamos muchas veces en la vida llevando procesos de duelo y de separación, así que puede servir para futuros procesos también.
o también para poder acompañar a otras personas que estén transitando por procesos también de separación. Sí, Entonces, totalmente de acuerdo, Carlos. comenzamos con el siguiente ladrillo. Como les decía en el capítulo anterior, los ladrillos que ya hemos visto hasta ahora, los autores de este libro, que es Reconstruye tu vida después de una separación, del doctor Bruce Fisher y de Robert Alberti, ellos plantean que estos primeros ladrillos son los más dolorosos, eh, sin embargo, son súper necesarios. Hay algo que me olvidé de mencionar en el capítulo anterior, Nico, y es que los autores también hacen hincapié que eh, o sea, todos estos ladrillos son necesarios para poder recuperarnos, para poder restablecer nuestra vida después de una ruptura y que no necesariamente se van dando de manera tan lineal. O sea, puede ser que vayamos avanzando primero en uno, que luego vayamos a otro. Como yo les comentaba, eso es lo maravilloso también de nuestros procesos psicológicos y es que si algo quedó pendiente, tarde o temprano va a aparecer a la luz y va a aparecer ese ladrillo para ser trabajado y también mencionan, y muchas veces pasan, que vamos avanzando con los ladrillos como en bloque. Eso también es muy bonito, como que van todos avanzando a veces juntos o que estemos trabajando simultáneamente en varios. Entonces, los vamos exponiendo como lo muestran los autores, que estos primeros ladrillos son como la base de una pirámide y que le dan la estabilidad a los siguientes procesos. Pero estos pueden ser que se vayan construyendo de manera simultánea. Sí. Sí, eso es súper importante, Caro, porque a mí también me llegaron algunas preguntas y dicen, oye, pero ¿qué pasa? ¿Significa que paso por todos los ladrillos como en ese orden o todos tienen que afectarme fuertemente? ¿Qué pasa si no vivo uno de esos ladrillos como ustedes lo describieron, etcétera, etcétera? Y también en el capítulo anterior, Caro, tú mencionaste que hay unos que se presentan más intensamente que otros, y eso también tenemos que ir observándolo, pero por lo general estos ladrillos son parte del proceso de transición para estar, llamémoslo de alguna forma, sano para poder, después de una ruptura amorosa. Exacto, y que es que además cada relación es muy distinta, entonces, ¿por qué Sí. esperaríamos que fuese idéntico el proceso en cada persona? Efectivamente, puede ser que de pronto en un proceso me encuentre más con la ira, porque me tocó, no sé, vivir, estar en el lado de quien no tomó la decisión, que le tocó como acatar esta decisión y quizás me lo viva con más ira. em, o quizás experimente más miedo porque quizás es una relación en la que, por ejemplo, había em, cierta colaboración económica en el día a día, entonces ahora tengo miedo que si termino esta relación, ¿cómo voy a poder seguir moviéndome en el cotidiano? Porque cómo voy a llevar las cuentas, cómo voy a llevar ciertas como responsabilidades económicas, financieras, que también no es para nada extraño esto que estoy diciendo. Muchas veces pasa que hay relaciones que empiezan a forzarse como a continuar a propósito de justamente como el miedo a cómo seguir adelante sin ese apoyo. Sí. Entonces, claramente, el cómo se vaya presentando cada ladrillo va a depender de cada relación. Sin embargo, lo que plantean estos autores es que sí o sí hay que transitar por todos ellos. O sea, puede ser que hay unos que sean de manera más orgánica. Por ejemplo, hablábamos de la negación en el capítulo pasado y tú me preguntaste como si yo había experimentado negación y yo te dije, ese como que no suele ser un ladrillo con el que me suela como pelear tanto. Y yo no sé si es porque mi parte como más orgullosa dice, ya, bueno, lo acepto y sigo adelante. Es como, entonces, muchas veces como que el de la negación no me pega tan fuerte como otros ladrillos, como puede ser, por ejemplo, el de la autoestima, que va a ser Claro. otro ladrillo que vamos a hablar más adelante. Entonces, voy a continuar con los ladrillos que quedan para seguir comprendiendo este proceso de reelaboración de un duelo. El último ladrillo que vimos fue el del duelo, que era esta sensación de Sí. pérdida muy fuerte, esta sensación de carencia. El siguiente ladrillo es un ladrillo que a mí me cae bien. Yo quiero ser honesta que a mí este ladrillo me cae bien, que es el ¿Te ladrillo cae de la bien? ira. Sí, ¿Qué, sí, Caro? sí, me cae súper bien el ladrillo de la ira. Este ladrillo que
eh, que los autores de hecho dicen, ira, dos puntos, maldito hijo de, puntito, puntito, puntito. O sea, y que es súper interesante cuando lo veo en consulta, por ejemplo, en que vamos pasando como por distintos estos procesos de pena, de dolor, y de repente ves que como que la persona se pone de pie, se para, y es como, ¿y sabes qué? Eh, esta persona que se ha creído, yo al parecer no estaba tan mal después de todo, y como que lo que encuentro muy interesante de la ira es dos cosas. Una, que nos da como la energía para seguir adelante. O sea, la ira, el enfado, fisiológicamente nos genera una respuesta muchísimo más activa que la tristeza. Ya como que la tristeza hace que nos detengamos, que hagamos como un viaje más introspectivo. La ira nos energetiza. Entonces, muchas veces más como que hay pacientes que me dicen, ¿por qué no puedo tener rabia? Me encantaría tener rabia en este momento para poder seguir adelante. Es muy bonito cuando lo dicen porque es que es así. Pero claro, hay momentos y momentos y de repente hay momentos para transitar la pena y habrán otros después para transitar la rabia. Pero es muy hermoso cuando aparece la rabia porque yo siempre lo he visto como una suerte de enfado que aparece cuando se ponen de parte de sí mismos. Como, oye, no nos merecíamos pasar por esto. Oye, ¿qué se cree esta persona? Y como que se ponen la camiseta como con su nombre y empiezan a jugar como en su propio equipo. Entonces creo que además, algo que hoy en día sabemos también en torno como a la respuesta de enfado, es que también nos ayuda como a salir de estados que de repente pueden ser bastante depresivos. Así que por Mm, eso yo hago como hago una reivindicación también de lo que es la ira, obviamente como vivirla de una manera en que nos genere como una transición constructiva y nos permita como pararnos y ponernos de nuestra parte y no que sea usada de manera como destructiva para uno mismo o para otra persona. mm. Es como, ¿sabes qué? Yo estaba haciendo memoria porque me gusta como aportar dentro de estos ladrillos desde mi Con tu experiencia, porque vivencia, que así, sí. sí, porque así empatizamos mejor con nuestra querida comunidad y, y creo que sí, claro, tienes toda la razón. Yo creo que varias veces, no tantas veces, pero en algunas rupturas creo que sí he acudido a la ira como para tomar la fuerza y decir, yo, toda la razón, así, no me merezco esto, no, esto me parece nada que ver, creo que no merezco la situación que viví y así que doy vuelta a la página y sigo adelante. Es como, sí, es como de esa rabia de la injusticia, te quedas con sensaciones un poco amargas que sientes que no son justas Mm, para ti y desde ahí es como que siento que comienza a darte un valor para poder salir de esa situación. Como tú también bien lo decías, muchas veces en las depresiones también uno siente eso. Yo creo que alguna vez en mi vida, una vez creo que tuve depresión y era por injusticia, entonces también sentí mucha rabia y dije, no, yo voy a hacer algo porque esto no puede ser así, ya es súper injusto y ¡pa! Y uno sale de ese estado en que muchas veces, claro, muchas veces estamos en ese estado como deprimido, cansado, todo, y la rabia nos saca de ahí, es como una reacción. Wow, me explotó la cabeza con este ladrillo, Caro. y además que es como, es como que es muy fisiológico. Entonces, ahora, si yo la ira empiezo a intelectualizarla y empiezo a buscar las razones y todo, que son como de los ladillos de negación y eso, como que vamos a desenergetizar la rabia, la ira. Entonces, siempre cuando aparece esta ira, como utilizarla como en pro de nosotros mismos, de nosotras mismas, va a ser muy, muy bueno. Mira, aquí los autores dicen, la mayoría de las personas que se separan no eran conscientes que podían llegar a sentir un nivel de rabia así. O sea, cuando hablamos del dolor tan fuerte que sentías, es como un dolor que no se parece a nada, es muy fuerte. Bueno, Mm, aquí la rabia también, es como no tenía idea que podía llegar a ese nivel de enfado. Y, y habitualmente un enfado que está dirigido hacia la expareja, ¿cierto? sí. Y que es gestionada, y dice el autor, es que gestionada de forma adecuada, que es lo que estamos diciendo nosotros, como cuando nos activa para generar acciones para cuidarnos, puede ser realmente útil para la recuperación, ya que ayuda a la persona a distanciarse emocionalmente de su ex, lo cual es necesario. Entonces, aquí también hablan de un punto que es súper importante, y es que, y usted quizá alguien lo habrá experimentado, cuando nos separamos de alguna pareja y la persona sigue ocupando parte de nuestra vida,
y porque es compañero de trabajo, por ejemplo, o compañero en la universidad. Y qué difícil es poder elaborar eso, porque te cuesta mucho tomar la distancia emocional necesaria como para elaborar este duelo. Entonces, la ira es como que en el terreno emocional nos lleva a generar la distancia emocional que necesitamos para seguir adelante. O sea, lo que dicen los autores, y yo estoy súper de acuerdo, es que necesitamos, especialmente al inicio, una distancia emocional para seguir adelante. Después puede ser Sí, que esta distancia se acorte, porque empiezo a sentirme bien, sigo con mi vida, entonces después quizás me pillo con esta persona y todo súper bien, pero en algún momento sí es importante esa distancia emocional. pero mira, qué importante lo que estaba hablando, Caro, porque lo dices tú. No, mentira. Porque creo que muchas personas, por los estándares sociales, por cómo nos criaron, por cómo vivimos nuestro entorno social, no tomamos esa distancia. Y no tomamos esa distancia porque no, eso demuestra, por ejemplo, lo he escuchado que no eres maduro emocionalmente porque no puedes sobrellevar la Exacto. situación. Y yo ahí les digo a todos que tomen la distancia, háganse ese favor, tómense el Mm, tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros negamos esa distancia, también tiene que ver con la necesidad eh, de mantener ese lazo. No nos ujú. engañemos, no nos autoengañemos, no nos mintamos. No tratemos de mantener ese lazo Exacto. con esa relación cordial. Nadie dice que no seamos cordiales, pero tenemos que tomar una distancia emocional para poder sanarnos, para poder tomar una visión de tercera persona y de esa manera empezar a sanarnos para estar bien. Nadie dice que con el tiempo después nos podamos acercar a esta persona y quizás esto va a cambiar y podemos ser amigos o lo que sea, o simplemente conocidos, pero tenemos que tomar esta distancia y no lo neguemos. Y creo que eso también es súper importante, Caro, dándole la mano a la ira y ocuparla como herramienta para esta distancia. Y bueno, como tú dices, hay muchas creencias limitantes en torno a la ira, o sea, de partida que tiene muy mala fama, pero tiene que ver con que no sabemos gestionarla de una manera que sea constructiva para nuestras vidas, pero es posible hacerlo. Pero también están estos mitos en torno a las rupturas en que si somos personas maduras, esto debería seguir como si nada, no debería sentir rabia, mucha buena onda con mi ex, y está bien, pero esa buena onda con tu ex va a ser parte de un proceso, no es de buenas a primeras, y eso también es Sí, importante porque muchas veces hay personas que les exigen eso a la otra persona inmediatamente, como, sí, pero quiero seguir siendo tu amigo, sigámonos viendo, pero ¿qué te cuesta? Pero es que yo te tengo tanto cariño. Está bien, pero una cosa no quita la otra. Es que justamente si tú deseas conservar después un lazo amigable con tu ex, con mayor razón, respétale también su necesidad de distanciamiento para poder recuperarse a sí misma, a sí mismo. Entonces, sí, yo también soy una persona que está, no me hace mucha gracia estos discursos como de una persona madura emocional termina siempre sí, en buena con su ex. sí. No, porque esos son parte del proceso, no son cosas instantáneas. Requieren de que se den muchos factores para que eso ocurra. Yo también otra cosa Además, que Caro, creo, ah, perdón, por favor, complementando lo mismo, Caro, y por favor, si otros te dicen, no, eso no es maduro emocionalmente, etcétera, etcétera, a nadie le tiene que importar tu proceso emocional porque nadie vive ni siente por ti. Así que ese es el primer paso para darse valor a uno mismo y vivir el proceso como sí, corresponda, porque los sentimientos son de uno y no del resto. Y si el oye, qué otro no te importante. entiende, es su problema. No podemos Mm. hacernos cargo de las limitantes de pensamiento o de sentir que puedan tener otros en nuestros procesos emocionales. He dicho. ¡Bravo! Oye, no, y súper cierto, Nico, súper cierto. De hecho, ayer nomás hablaba con una persona que quiero mucho, que está transitando por un proceso de separación, y ella me contaba cómo en realidad igual sentía una presión desde el entorno, como de hacer las Mm, cosas a una determinada velocidad, que debería estar en tal y tal. Y yo le decía, oye, pero si ya este proceso es súper fuerte, como anda viviéndotelo como a ti también te vaya haciendo sentido, porque al final, a la larga, em,
todo esto, el cómo vayamos parando estos ladrillos, también va a impactar en la memoria de este proceso. O sea, cuando lo recordemos, yo espero que todos recordemos como que fuimos leales a nosotros mismos y que no estuvimos como cumpliendo con expectativas ajenas de cómo deberían ser las rupturas o con qué tiempo vivírmelas. Como también, esto no sé si lo dije en el capítulo anterior, pero también los autores hacen, no, creo que no lo dije, hacen mucho énfasis en que los tiempos son personales. O sea, hay quienes quizás se demoren 6 meses en levantar esta torre de ladrillos, hay otros que se van a demorar un año y hay personas que se pueden demorar 3 años. Y ellos dicen que cuando suelen decir eso en terapia, la gente como que mira con espanto, como, ¿cómo voy a estar 3 años No. reparándome de una separación? Pero es que pasa que se va avanzando un poquitito en cada ladrillo, o sea, es como la consolidación, así como redondita, quizá la tengamos como en una cantidad importante de tiempo. Porque claro, lo que estamos hablando, si vamos viendo, no son procesos que solamente tienen que ver con el otro, tienen también que ver conmigo. Y entonces, creo que la profundidad del proceso, efectivamente, eso no quiere decir que van a pasar 3 años hasta estar bien, sino que probablemente ahí ya el proceso va a estar mucho más madurito y no va a ser tema. Mm. Para terminar con el tema de la ira, yo creo que la ira también ayuda mucho a aterrizar al ex, a la ex, ayuda muchísimo. Muchas veces me he encontrado con personas que tienen una idealización respecto a sus ex. Esto, esto Ya. toca, esto toca mucho, especialmente si nos toca estar de la parte que, como decíamos en el capítulo anterior, como que se siente rechazada y que sienten que han fallado porque me dejaron. Entonces, como me dejaron, como fue la otra persona la que tomó la decisión, siento que yo soy una persona defectuosa y que fallé, que no le cumplí a esta otra persona, que entonces empieza a veces como una suerte de idealización que también dificulta mucho el proceso y creo que cuando aparece la ira es como que empiezan a darse cuenta de que la otra persona igual tenía parte en el asunto, que no porque la otra persona haya tomado la decisión necesariamente quiere decir que no haya tenido responsabilidad en torno a todo lo que ocurrió o no ocurrió dentro del vínculo. Entonces, esa parte igual es muy bonita, como también cuando empiezo a tener una visión mucho más completa de mi ex y deja de tratarse solamente de esto tan bueno que perdí, sino que también empiezo a darme cuenta que sus cosas también tenía. Nadie es perfecto en esta vida, nadie. Nadie es perfecto y yo creo que la ira nos lleva como a recordarlo y eso hay que se le agradece. Bueno, el siguiente ladrillo, ya pasando el de la ira, es otro que Claro, es claro, muy claro. complejo. Espera, antes de Ah, que diga el siguiente ladrillo, Álvaro, nuestro sí. equipo, dijo una frase que decimos habitualmente en nuestra familia y es, las frutas maduran, las personas ganan experiencia. Y eso Ah, haciendo alusión al tema ay, que eres poco maduro porque no puedes mantener una relación normal con tu ex. claro, más evolucionada. Qué lindo. Ay, no sabía que nos estaba escuchando. Hola, Álvaro. Sí, no estoy escuchando. Sí, y muy buena frase, sí, que las personas tenemos experiencia, no somos frutas para andar madurando, no es más encima para exigirle maduración al otro, o sea, ¿qué nos creemos? Bueno, el siguiente punto es uno muy complejo, sin embargo, ya aquí empezamos a pasar por otros que tienen otras características. O sea, estos siguientes ladrillos pueden ser complejos, pero sin embargo no son tan dolorosos. Ya son desafiantes, pero muchas veces no presentan el grado de dolor que presentan Sí. los ladrillos anteriores. Este ladrillo que viene es el soltar. Ya, o sea, vemos como la ira nos ayuda como a desimplicarnos, no sé si lo dije bien, Sí, pero lo dijiste ayuda bien, a claro. tomar como a tomar distancia, pero este ladrillo ya es completamente sobre la desimplicación, o como se dice. Desimplicación. Eso. Em, y tiene que ver, como lo dicen los autores, que es importante dejar de invertir emocionalmente en la relación acabada. Es Claro, yo como tengo que cuando, confesar sí, que cuenta, este es mi ladrillo más pesado. Tengo un sí, problema gigante en la vida para soltar esas emociones, esa esperanza, ese todo. esas Para, esperanzas. sí, Mm. es que soltar significa dejar ir.
Y dejar ir es aceptar también. Por eso, desde este ladrillo yo encuentro que comenzamos a ver un poquito de luz. Pero Mm, es muy difícil, Caro. Es muy difícil, así mm. que yo creo que este ladrillo, y para muchos yo creo que es muy, muy, muy complicado. Sí, Aquí, ya me hiciste pensar, Caro. este ladrillo, por ejemplo, tiene que ver con las personas que, por ejemplo, están casadas, siguen con el anillo puesto, el anillo de matrimonio, a pesar de que se divorciaron hace 2 años, y siguen con el anillo, por ejemplo. Mm, Esto como de seguir invirtiendo energía en algún nivel, como tú bien decías, en la esperanza. Esto tiene un grado de diferencia quizás con la negación, que es quizás mucho más como cruda, porque es como un lugar de mm. incomprensión. Acá quizás sí hay ya cierta comprensión, quizás ya hay un lugar de aceptación, pero no suelto la esperanza, todavía estoy invirtiendo. Yo he escuchado tantos ejemplos en este punto, he escuchado, por ejemplo, personas que sin tener hijos ni hijas, ¿cierto? En común, siguen pasando como dinero a la otra persona por culpa, así como porque la otra persona tenía como un lugar de sostenedor o sostenedora como más financiera y sigue pasándole plata a la otra persona, a pesar de que no tienen Es ninguna que, responsabilidad financiera, sí, pero es que, eh, dale. es que da ahí en el clavo, Caro, porque ya se me vinieron 10.000 imágenes a mi cabeza donde uno sigue poniendo, como tú dices, emociones en ciertas cosas. Por ejemplo, hay gente, Mm, para que lo entiendan mejor, hay personas, por ejemplo, que no, es que ese es mi polerón favorito. ¿Por qué? Es que me lo eso, regaló ella y siempre me decía que era el más lindo. Y ojo, puede tener razón, pero tenemos que ver con qué intención nosotros, por ejemplo, seguimos ocupando ese polerón. Si es porque de verdad claro. nos gusta o porque hay una carga emocional en él. Entonces, soltémoslo, ocupemos otro polerón. Es un ejemplo súper básico, pero eso se repite en 10.000 situaciones. No, es que siempre yo con la Caro tomaba este café. Y es como, luego Claro. terminaron hace tanto. O no sé, con mi ex yo siempre comía estos chocolates, me encantan. Ahí uno Mm, se da cuenta que sigue poniendo emociones, porque tú puedes comer el chocolate, tú puedes tomar el café, pero reiterativamente en tu cabeza viene el recuerdo y viene como ese apego emocional a esa materia que estás consumiendo o estás usando. Eh, lo siento, lo vi sí, mucho. lo viste mucho, es que hay muchos ejemplos, yo creo que podemos recordar bastantes. También Sí. está, por ejemplo, las personas que saben que tienen pertenencias del ex o de la ex y no se las devuelven. O al revés, o mi ex tiene pertenencias mías y no se las pido, pero algún día se las voy a pedir. Entonces ahí les digo a las personas, como mira, mi humilde consejo es, o pídaselas inmediatamente para que esto no sea una traba después en tu proceso, como es que me tiene que pasar el sillón, me tiene que pasar el televisor, me tiene que pasar, oye, o se lo pides ahora o se lo regalas, pero por Sí, favor, que esté esta cosa pendiente, es que en algún momento, cuando estemos mejor, se lo voy a pedir. No, no, toma la decisión ahora y despréndete lo antes posible, porque es una carga innecesaria. Eh, y yo te voy a contar cómo yo experimenté este ladrillo, porque también es uno de los ladrillos que a mí me persiguió en algún momento. Eh, a mí me persiguió de una manera bien horrible, la verdad. Yo sé que hay personas que se van a sentir identificadas conmigo. a ver, a ver, a ver. Eh, Vamos, ah, Caro, vamos, Caro. bueno, es que ustedes saben, yo soy psicóloga, entonces me pasaba este seguir como, qué vergüenza, qué vergüenza y vergüenza, bueno, No seguir como importa, implicada a Caro, la otra te persona, amamos, no hay problema. seguir implicada a la otra persona como en una suerte como de ayudarle, así como a sanar cosas. No, Sí, como ofreciéndole mi ayuda, como, bueno, aquí estoy, como, esta persona ni siquiera me contaba qué drama estaba viviendo, yo me enteraba por otros lados y yo escribiéndole como me enteré de que estás viviendo tal cosa, aquí estoy para lo que necesites, cuenta conmigo, como un poco esta cosa de querer ser siempre como quien
qué vergüenza, porque de verdad es muy horrible como ser yo quien esté en como protagonizando, acompañando ese proceso de sanación, como yo súper necesaria para eso, como ser la salvadora emocional en la vida del otro. Y qué horrible, ahí tuve una respuesta súper buena de esa persona que me dijo, yo sé que cuento contigo, si necesito ayuda te la voy a pedir. Mira, qué Y frase más, amiga, date cuenta, eso te dijo, amiga, date fue cuenta. hermoso, fue súper bonito, porque ahí yo me di cuenta que estaba poniendo súper mal la energía, o sea, no me necesita, y también agradezco mucho ese acto en esa persona, y que no me hiciera ocupar ese lugar que yo quería ocupar, que era de ser necesaria en su vida todavía. Pero claro, ¿sabéis qué? Creo que es un punto que, bueno, a muchos nos ha afectado. Y yo aquí te quiero pedir un consejo o hacer una pregunta con respecto a eso. Mm, Porque muchas veces nosotros, no, es que fue alguien importante en mi vida. Mira las justificaciones que nosotros sí, reiteramos en nuestros discursos y tenemos que ser capaces de identificarlas también para poder seguir avanzando. No, no, es que fue una persona importante en mi vida, entonces siempre voy a estar preocupado de esa persona. Está bien, mm, puede ser, pero también tenemos que entender que aunque tú ayudes a alguien por ayudar, porque tú lo sientes, porque te enteraste por terceros, si esa persona no te pide esa ayuda, tienes que respetarlo, porque por algo no lo está haciendo. Entonces, por sé que es súper supuesto. complejo, Caro, pero ¿cómo podríamos enfrentarnos a situaciones así, donde tú sientes que, por ejemplo, ya, nosotros somos ex y yo supe que tú, Caro, no sé, tuviste problemas en tu trabajo y estáis pensando cambiarte de trabajo? Eh, y yo quiero ayudarte porque no, yo sé que puedo ayudarte, pero tú no me has pedido ayuda. ¿Cómo Mm. lo hago yo para quitarme esa sensación de que tengo que ayudarte porque fuiste importante o eres importante para mí? Creo qué bonita pregunta. Yo creo que ahí, Nico, es, por un lado, ver el proceso un poquito más en perspectiva y más desde afuera y ver que si la persona despliega recursos para acudir en ayuda, o sea, como para buscar ayuda en otras personas, eso es parte de que esta persona también pueda estar mejor. Como ¿cómo lo explico? Es como cuando yo asumo que yo soy la persona adecuada y que soy la única persona adecuada para acompañarte en el dolor, o sea, darme cuenta que si quiero eso es tremendamente egoísta y que está súper lejos de ser como bien intencionado, o sea, puede ser bien intencionado, pero probablemente te restrinjo mucho porque justamente si tú no me tienes a mí, probablemente vas a estar generando muchos otros espacios de ayuda, te vas a empezar a movilizar ya sea para ir a terapia, para hablar con otro amigo, para conocer a otras personas. Entonces se va a ir potenciando el ladrillo de la amistad, que Sí. también lo vas a necesitar tú para vivir ese proceso. Entonces, cuando quiero yo seguir ocupando ese lugar tan importante en la vida del otro, también como que dejo o sea, como que facilito o promuevo que la persona no busque ayuda por otros lugares. Entonces, recordar que también hay mucho de egoísmo en eso y que lo mejor que puede sucederle a la otra persona es justamente poder como fortalecer otros vínculos que lo acompañen. Por otro lado, también recordar que es una subestimación inmensa a la sabiduría, a la inteligencia de la otra persona. El suponer que yo soy la única persona que puede ayudarle. Y ahí creo que ese es como tirón de orejas para uno y como darse cuenta como, oye, pero claro, esta persona puede sin mí. Y, O sea, y que si me necesita que me busque y yo ver si estoy disponible, pero, pero dejar de estar como interviniendo, o sea, como invirtiendo, mejor dicho, energía y tiempo en, como dicen los autores, cadáveres emocionales. O sea, una relación que ya está muerta, que es un cadáver emocional, que tú vas a generar una inversión que no te va a dar ningún beneficio, o sea, más allá de desgastarte. Lo que yo también propongo como mm, bueno, yo igual soy una persona que medita bastante y que genera ciertas prácticas como de compasión, de repente pueden ser meditaciones que estén dirigidas a la compasión y a desearle lo mejor a la otra persona si es que realmente estoy preocupada y generar esos espacios como más como espirituales, por ejemplo. O puedo hablar con un amigo de esta persona, oye, supe que Juanito está mal, anda a hablar con Juanito, pero no sé yo la protagonista en ese sí. acompañamiento. Claro, es súper.
Importante lo que acabas de decir, porque creo que de verdad muchos de nosotros nos hemos visto en esa situación. Y que es bonito también observarnos y decir, epa, esta persona, yo siempre me digo esta frase, para mí y para el otro. Yo antes de esta persona vivía Ujú. y no estaba esta persona en mi vida y vivía súper bien. Y esta persona antes de mí vivía súper bien y no me tenía en su vida. Exacto. Eso duele, duele, porque a nuestro ego le parece como que no tomamos el valor de la implicancia de esta persona en nuestra vida, pero no es así. Tenemos que dejar de lado el ego y pensarlo de esa manera, como esta persona sobrevivió antes de mí súper bien, entonces tenemos que dar ese espacio. Si alguien necesita ayuda, la va a pedir. Y dejar un poquito de lado ese ego, Caro, y entender que no debemos interferir en los procesos de las personas sin que ellas busquen ayuda en nosotros. Si no lo quieren hacer es por algo y tenemos que entender esos motivos. No juzgar ni creer que nosotros somos dueños de la verdad. Y eso todo tiene que ver con el ego. Que bueno, me encantó el soltar, me cuesta mucho soltar, no, mentira. Eh, eh, Me costó mucho en algún momento, pero creo que es uno de los pasos quizás más complejo o más exhaustivo darnos cuenta de esto para poder seguir avanzando en estos ladritos. Así es, así es. Y lo que también es importante es que si soltamos, vamos a empezar a poner esa energía en otros lugares y ahí ojalá ponerlas en crecimiento personal, en tu conocer más personas. O sea, cada vez que yo destino tiempo y energía, estoy como llevando mi energía hacia allá cuando la podría estar llevando como hacia aspectos que sí que van a ser más fértiles. Mm, Aquí como para concluir con este ladrillo, muchas veces también hay quienes no sueltan porque creen que todavía hay cosas que pueden hacer para revertir la situación. Y ahí yo invito también a hacer una revisión, como yo digo, de los cartuchos que ya se han quemado, como de todos los esfuerzos concretos que ya hice en su momento para que esto funcionara, ¿ya? O mm, para que estuviésemos mejor. Incluso si puedes anotarlos, anotarlos, porque ahí uno ve, en realidad no es que no lo haya intentado, o sea, realmente hicimos o hice muchas cosas y sencillamente como que ya fue. O sea, entonces, sí, ya fue. ya fue, entonces puedo como aceptarlo mejor porque veo que no es que no lo haya intentado antes. Toda la razón. Toda la razón. Caro, llegó un mensaje, podríamos escucharlo antes de seguir al siguiente ladrillo. Ya, dale. Y por si es una pregunta relacionada con esto. ¿Ya? Ya, a mí, yo te voy a confesar que siempre me pongo un poco nerviosa cuando abrimos los mensajes. Sí, sí, voy a abrirlos No, de ahora porque al principio todavía no estábamos hablando, así que sí, disculpen. Cuando una chica le envía a uno fotos, digamos, sensuales, eso, eso se podría considerar como una especie de trofeo. Ya. Amigo, primero que todo, creo que no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando en este momento. Y es que, claro, no sé si responderle. no, no, porque nos quedan No, muchos ladrillos. está muy bien. Em, si una chica te envía fotos sensuales, sensuales y con su consentimiento y con tu consentimiento, no sé si que es trofeo o no, disfrutar las fotos que te llegan. O sea, yo creo que aquí lo importante es que si las fotos que te llegan son con tu consentimiento o no. Ya Sí. la significación que tú le des ya es como muy personal. Bueno, eh, intuía, mira, tenía la intuición que la Sí, pregunta iba a ser de cualquier cosa. ya. Si Sigamos mejor. la bruja que tengo interna no me deja, ya. Eh, pero igual, se agradece la pregunta, Cosa del Diego, cosa del Diego. para eso te aconsejamos escuchar el capítulo de Que fríe el sexo sobre aplicación de citas y redes sociales. Así Ahí es. hablamos mucho acerca de este punto y también hablamos un poco del tema de las fotografías en en el primer capítulo de nuestro podcast que era sobre sexualidad en pandemia. Yo tengo una Bueno, frase y lo ¿sí? digo con autoridad, Caro. Los trofeos se ganan en los deportes o en competencia.
¿ok? Eso, Las fotos de personas, si se las mandan, no son trofeos. Si quiere trofeos, vaya a competir por algo. exacto. Perdón, perdón. Sigamos. ¡Bravo! Sigamos. Exacto, exactamente. Vamos al siguiente punto. Al siguiente punto, como vimos, ya tuvimos esta ira que nos permitió como empoderarnos un poquito más, pues ya como que empiezo a ver que la otra persona también tiene sus cositas, empiezo a desimplicarme, empiezo a soltar, empiezo a generar quizás como, empiezo a invertir en mí más que en la relación, empiezo a invertir en mi crecimiento, en mi desarrollo, más que en recuperar lo otro. Y pasamos al siguiente ladrillo, que es un ladrillo pero preciosísimo, que es la autoestima. Oh, Es tan difícil que nuestra autoestima no se vea impactada de una u otra manera tras un quiebre amoroso, porque inevitablemente también nos vamos identificando con los vínculos que vamos teniendo. Entonces, cuando una relación termina, aparecen pensamientos súper mala onda hacia uno misma, como pueden ser, he fallado, no soy una persona que merezca ser amada o ser amado, esto no es para mí. Empiezan a aparecer una serie de pensamientos que son súper difíciles de llevar. Y es súper común que así sea, ¿ya? O sea, es súper común que cuando terminamos una relación, incluso no solo de pareja, sino que relaciones como laborales, relaciones de amistades, incluso cuando también vamos como generando separación, a veces pasa de vínculos familiares, que aparezcan como estas heridas como en la autoestima. Em, sí. Claro, entonces, yo creo dime, que queramos o no, y eso también, perdón, lo tenemos que asumir y aceptar. Eh, Cuando hay una ruptura nos afecta la autoestima porque con la persona que terminamos o amaba o tenía una relación con parte importante de nosotros, con nosotros como seres humanos. mm, Entonces, obviamente te va a afectar el autoestima porque vienen las dudas con respecto si esta relación no funcionó por ti, por quién eres o por las situaciones o por etcétera, etcétera. Entonces, sí o sí en el autoestima nos va a afectar. Y yo creo que la ira, cuando nos ayuda a separarnos, Caro, nos ayuda quizás desde este momento de rabia a empezar a subir el autoestima como diciendo, no merezco esto, no es lo que yo quería y voy para adelante. Y eso ayuda a un empujón para poder recuperar esta autoestima que en muchas, pero muchas relaciones, y lo he visto demasiado, yo creo que tú, Caro, 10 veces más que yo, el autoestima se ve afectado enormemente. así es, así tal cual, y me encanta que vayamos haciendo la correlación con los otros ladrillos, cómo impactan en los otros. O sea, vamos viendo, ¿cierto?, que no son ladrillos como independientes, sino que se van vinculando con el desarrollo de los otros. Entonces, si avanzamos en uno, claramente va a impactar positivamente en el desarrollo de otro. Ocurre también que cuando estamos en una relación de pareja, eh, a veces también ocurre que tenemos un sentido vital también distinto porque sentimos que somos importantes, muy importantes para otra persona. Esto también tiene mucho que ver con las miradas más como de la monogamia y aquí el poliamor tiene mucho que decir desde la desjerarquización de los afectos. Sin embargo, para quienes estamos súper insertos en en una mononorma, es súper habitual que ocurra esto, como ahora ya no soy importante para nadie, entonces ¿para qué me voy a levantar en la mañana? ¿Para qué voy a hacer deporte? ¿Para qué me voy a cuidar? ¿Para qué voy a comer bien? Entonces, cuando la autoestima está muy flaquita a propósito de una ruptura, es súper difícil como hacer acciones para salir adelante. Entonces, llega un momento determinado en que esto va mejorando y me empiezo a sentir mejor conmigo misma, empiezo de repente en este proceso como de diferenciarme, de tomar distancia, a reencontrarme conmigo, empiezo a recordar las cosas que me hacían sentido. Hay personas que es muy lindo en los procesos como terapéuticos, hasta empiezan a decir cosas que no hacían por estar en una relación de pareja y no se habían dado Mm. cuenta. Por ejemplo, yo siempre quise tener un gatito y a mi ex nunca le gustaban los gatitos, pero
ahora tengo 2 gatitos. Y, y es muy bonito porque empiezan con, y era tan importante para mí, algo tan satisfactorio que pena no hacerlo. O me gusta, yo quería vestirme de tal manera y me di cuenta que dejé de hacerlo por esto, o que dejé de ver a mis amistades a propósito de. Entonces también a veces pasa que en estas separaciones también, como lo hablamos en el punto de la soledad, también nos vamos encontrando con nosotros mismos, que al inicio puede ser doloroso, pero después empieza a devolverme información súper rica respecto a mí, que me hace sentir muchísimo mejor. Sí. Eh, entonces, por un lado es eso, yo creo que la autoestima aquí ya se empieza a fortalecer porque yo empiezo a aparecer, porque me empiezo a reencontrar conmigo. Y aquí también vuelvo a apuntar a la compasión. Y para esto va a ser muy importante una invitada que tengo en mente para unos capítulos más adelante, que para hablar de la compasión y la sexualidad y las relaciones es muy importante. Entonces aquí también tengo una visión compasiva de uno mismo. También pasa a veces que nos empezamos a culpar, que perdí tanto tiempo en esa relación, que no sirvió para nada, que como no me di cuenta, que esto y lo otro. Y aquí también yo pondría autoestima slash compasión, que los autores no lo plantean, pero hoy en día sabemos el impacto maravilloso que tiene en los procesos de sanación, incluso en los procesos neurofisiológicos, la compasión. Este amor tan incondicional hacia uno mismo y en donde yo deseo lo mejor para mí también. Entonces yo puedo ver en ese momento en que, ¿sabes qué? Hice todo lo que pude, puedo reconocer quizás lo que sí entregué, lo que descubrí de mí. Eso por un lado, y también, ¿cierto? Tenemos autoestima, slash, compasión, slash, yo diría aceptación. Aceptación hacia uno, como que a veces se cree que la autoestima es como ensalzar todo lo bonito y bueno que tenemos, pero en realidad la autoestima es más bien un proceso de aceptación en donde yo me amigo bastante también con mis sombras. O sea, Sí. sí, reconozco todas mis luces, pero también hago una aceptación de mis sombras y las acepto también, ya sea como para modificarlas o porque veo que también quizás me sirven en la vida y también las quiero conmigo. Entonces, eh, tiene que ver con un poco con poder integrar estos aspectos como distintos de mí. Yo creo que ahí ya se empieza a consolidar más eh, más la aceptación y la autoestima. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Además, este proceso de autoestima va acompañado de la gran amiga Soledad que mencioné en el capítulo anterior, donde creo que la soledad nos ayuda mucho en ese proceso de redescubrirnos y aceptarnos. Creo que aceptar sin duda es la gran palabra para reconciliarse con el autoestima e ir mejorando, porque dejamos de autojuzgarnos. Y yo creo que eso es lo más duro, porque a veces ni siquiera el entorno, y esto nos cuesta mucho verlo, ni siquiera nuestro entorno social, de amistad, de familia, es duro con nosotros, sino que somos nosotros mismos luchando contra las expectativas que creamos sobre nosotros en una relación, en la vida, etcétera, etcétera. Y eso hace que baje la autoestima, porque estamos todo el tiempo juzgándonos. Y cuando nos damos este tiempo de ser compasivos con nosotros, de entender que tuvimos una relación con estas características, donde quizás estas cosas no salieron de la mejor forma, o otras cosas sí me hicieron crecer, pero estas no, empezamos a reconstruirnos. Y yo creo que eso es fundamental para ir creciendo en este camino que llamamos vida y que nos va dando herramientas para también después afrontar otras situaciones que puedan ser similares y quizás no sufrirlas tanto. Exactamente, pero qué bien dicho. Gracias, Caro. Me Sí, inspiré. Tú me inspiras, Caro. Nico presidente. Sí, no lo podría haber dicho mejor y creo que con tu reflexión creo que cerramos muy bien el punto ya de autoestima. Y por eso yo les decía al inicio que es posible que los procesos como puedan durar mucho tiempo porque trascienden también la ruptura, trascienden esta relación de pareja, tienen que ver también con cómo me voy a mover en la vida. Entonces, por eso también yo creo que los autores plantean que esto puede tomar harto tiempo. Vamos a tratar un poco más ese punto en otros, vamos a ir viendo, como les decía antes, que los ladrillos se van un poco como Sí, relacionando. Seguimos al siguiente, ¿te parece sí. bien?
Vamos a ver 2 ladrillos más, Caro, y Ya. el resto de los ladrillos los vamos a dejar pendientes. Son 19 ladrillos, por favor, no se enojen con nosotros porque esto lo hacemos con mucho amor y cariño y queremos que de verdad esto les pueda aportar en sus procesos, no solo de ruptura, sino que en la vida. Así que perdónenos que hayamos extendido tanto esto. Así que 2 más y seguimos con la Caro. No, que no perdonen nada, que nos agradezcan, porque es información muy valiosa. Ya, vamos entonces al ladrillo número 11. Es el ladrillo de transición, que los autores dicen como, lo ponen entre comillas, estoy despertando y desprendiéndome de lo que me sobra. Tiene que ver un poquitito, ¿cierto?, con el ladrillo de soltar. Tiene que ver un poco con lo que hablábamos también antes, que empieza a ocurrir cuando empiezo a fortalecer mi autoestima. Puede ser que empiece también como a mirar como mi proceso. em, Aquí nuevamente aparece un ladrillo que es muy parecido a la adaptación, que tiene que ver con ir observando como mis relaciones, por ejemplo, el vínculo con mi familia. Eh, entonces, este es como un ladrillo que tiene mucho que ver como con cómo nos vamos a empezar a relacionar ahora con las personas. Como que se supone que en este aspecto, ya llevando un tiempo como de ir elaborando esta separación, voy a empezar a tomar conciencia de cómo me he estado vinculando, no solamente con mis parejas, sino como con mi entorno, y que voy a empezar a hacer ciertas modificaciones en esto. Entonces, la transición representa un periodo de transformación en la medida que aprendo nuevas formas de relacionarme con los demás. Y es muy bonito porque los autores dicen que es cuando yo empiezo a ser libre para ser yo mismo o para ser yo misma. ¿Ok? Oh. Esto entonces yo lo denomino como un ladrillo bastante como profundo igual. Em, entonces también dicen, por ejemplo, en la etapa de transición del ascenso empezarás a darte cuenta de las influencias que has recibido por parte de tu familia de origen. Descubrirás que es muy probable que te vincularás con alguien parecido, progenitor, con quien nunca te llevaste bien. También descubrirás que estás tratando de resolver por medio de las relaciones adultas em, cualquiera de esas tareas de crecimiento que no completaste en la infancia. Entonces tiene que ver, yo creo, la fase como de transición, como lo fue en su momento la adaptación, como un detenerse a mirar qué he aprendido de mí en este proceso y, y cómo puedo ir modificándolo y empezar a vincularme de manera distinta. Y empiezo a ser yo mismo también, porque como ahora vengo con el ladrillo de autoestima, vengo con todo eso, ya empiezo como a estar más armadito. Sí, yo creo que el capítulo anterior hablamos del ermitaño, por ejemplo, en uno de los puntos de esta carta del tarot que representa el crecimiento, el descubrir la luz propia. Y a mí se me vino a la cabeza con esta ¿Mm? transición, Caro, el tema, la carta de la muerte. O en algunos tarot se llama transfiguración. ¿Y por qué? Porque resulta que en este momento la muerte no significa terminar con algo, sino que significa como un nuevo inicio con las cosas que ya Mm, vivimos aprendidas. Entonces, claro. me encanta como esa transfiguración que tenemos de transformarnos de una cosa a otra por medio de la observación de ya todo el proceso que tuvimos de la relación, de nuestro entorno, de nuestras creencias familiares, nuestras creencias limitantes, etcétera, etcétera. Y desde ahí nosotros decimos, ya trabajamos la autoestima, de hecho un poco, y podemos decir, ok, ahora voy a hacer un nuevo Nico, donde de esto voy a tomar y aprender para seguir mejor. Es decir, de verdad vivo una transición desde el periodo oscuro quizás de este proceso a Eh, un periodo un poquito más iluminado, donde voy a empezar a descubrir cosas nuevas también, de mí sí. mismo, de mi entorno, de todo. Entonces, qué bonito. Me gustó este ladrillo, me gustó. Y me encantó cómo lo explicaste. No sabes lo mucho que me sirve ir asociándolo como a ciertas imágenes del tarot. Es que lo grafica súper bien, como tú dices. Sí, podríamos poner entonces transición slash transmutación. Está muy bonito. Porque Sí. además que nos va ayudando como en la resignificación de toda la vivencia. Vamos viendo que sí tuvo un sentido profundo, por ejemplo,
que más que una pérdida o un término también es un comienzo. Me encantó. De Sí, verdad que me encantó cómo lo explicaste. El, para eso estamos, ahora, Caro, para eso estamos. los siguientes bloques requieren de mucho esfuerzo, pero son los que generan mayor satisfacción en el proceso. Así, ya aquí estamos viendo como la luz al final del túnel. Cuando ya empezamos a sentirnos como bien, ¿cierto? Estos Sí, ladrillos tienen que ver con la satisfacción. Em, ya, este siguiente ladrillo se llama apertura, es el ladrillo número 12 y, y tiene que ver un poco con dejar ya aparecer aún más la autenticidad, darnos cuenta de que muchas veces en los procesos de ruptura también nos estamos como ocultando detrás de ciertas máscaras o en nuestros vínculos también a veces ocupamos roles que no nos hacen sentido. También tiene que ver mucho como con un ladrillo bastante profundo. Aquí plantean, por ejemplo, una máscara es un sentimiento o una imagen que proyectamos tratando de hacer creer a los demás que eso es lo que somos. Pero evidentemente, o sea, evidente que la gente, pero evita que la gente, mejor dicho, sepa quiénes somos realmente. Y a veces incluso nos impide conocer a nosotros mismos. ¿Por qué utilizamos máscaras en la vida, como dicen estos autores? Porque las máscaras finalmente buscan que seamos dignos o dignas de ser amados. O sea, como que cierto, crecimos con esta idea que también lo hablamos en el punto de adaptación, creo, que teníamos que ser de determinada forma para ser amados en la vida. mm, Entonces, este punto es muy bonito porque es como de quitarse la máscara y en que, ¿sabes qué? Como decíamos antes, me empiezo a dar más libertades para ser yo misma, para ser yo mismo y empiezo a aparecer al mundo como sin estas condiciones que me impuso mi familia, o me impuso el sistema, o que me impuso mi expareja, y me arriesgo como a mostrarme al mundo como tal cual soy, a dejar de estar como esclavizado tras estas máscaras. Y obviamente muchos que tenemos miedo de quitarnos estas máscaras porque creemos que a los demás no les va a gustar esa persona que está bajo ella que no quiero que sepa que yo soy así, que soy así. Un poquito también como yo creo, me recuerda a nuestro capítulo de seducción, cuando hablábamos que nuestras plumas finalmente sean plumas genuinas y no sean como máscaras, que no sean claro. apariencias de algo que no somos y que es insostenible y que nos genera mucho dolor después. Pero lo hermoso cuando nos quitamos estas máscaras de aquello que supuestamente éramos, vamos conociendo la profundidad de los vínculos. O sea, ahí es cuando aparece la intimidad de las relaciones, la intimidad con las amistades, con los seres queridos. Entonces, creo que el punto de apertura, esto de quitarnos la máscara, no solamente posibilita como el estar más libre por la vida, sino que además nos va mostrando otras formas de amor, como es este amor que aparece desde la autenticidad y no porque estoy cumpliendo bien con el personaje que supuestamente es digno o digna de ser amado. Pero qué frase te acabas de mandar, Caro. Porque estoy totalmente de acuerdo contigo y tenemos que entender que en esta apertura donde nos mostramos genuinamente vamos a encontrar esa respuesta emocional de otros que necesitamos, no desde la construcción que podemos hacer por ya sea creencias familiares, por limitantes sociales, por, no sé, en mi país se vive de esta forma, etcétera, etcétera, sino porque ahí recibimos, ok, podemos recibir afectos, pero son construidos bajo, sobre la base de caras que no son reales, entonces nunca nos van a satisfacer realmente. Por eso yo creo que es súper importante abrirse a esta apertura, porque empezamos a mostrar quiénes somos realmente y también los sentimientos que podemos generar en otros comienzan a ser auténticos porque no estamos jugando un rol ni un papel en nuestra vida, sino que estamos Mm, siendo nosotros. Por lo general, y esto ustedes lo pueden comprobar, hagan su ejercicio. ¿Cómo eran ustedes, por ejemplo, a los 15, 16 años? exacto. Les aseguro que estaban o en una tribu urbana o cumplían un estereotipo social o por qué, por ejemplo, hoy día con las redes sociales, TikTok, Instagram, hay jóvenes que son inspiración para otros, porque en un principio construimos nuestra imagen en base a modelos sociales y por lo tanto nuestras relaciones no son tan profundas o no son tan reales porque están construidos sobre eso. Pero por lo mismo, desde esas relaciones quizás vamos aprendiendo mejor
viviendo estos procesos de ladrillos que estamos mencionando hoy día, vamos aprendiendo de mejor manera para después empezar a tener quizás relaciones más genuinas desde lo que somos realmente y no desde lo que tenemos que aparentar ser porque vivimos en una sociedad de tal forma. Exactamente. O sea, La mira, Caro, escucho tu ¿ah? risa porque hoy día debe estar diciendo el Nico anda inspirado. Hoy día voy a Oye, escribir sí, después de esto. sí. O sea, yo me retiro y te dejo solo haciendo un podcast porque tu nivel de manejo y de claridad es que me ha superado con creces. Eh, Mira, es que estaba justamente como revisando como qué es lo que recomiendan como estos autores en este punto y dicen como de repente puede ser bueno identificarse un listado de todas las máscaras que he ocupado en la vida, por ejemplo, por ejemplo, cuando les hablaba de este ladrillo como del soltar, entonces yo puedo decir, ah, mira, un ladrillo que me impide, o sea, una máscara que me hacía soltar es esto de yo debo ser siempre necesaria, debo ser siempre la que sana a otros. Entonces yo puedo ver cómo esas máscaras también me interfieren y puedo hacer como un conteo de todas estas máscaras que me han limitado en la vida, que de repente sí me ayudan, pero de repente no tanto. Y empezar a ver, como a revisar las emociones con las que conecto cuando voy reconociendo estas máscaras. Sí. Es un viaje súper profundo y claro, ¿por qué me reía y como que me ponía muy contenta cuando te escuchaba? Porque yo creo que aquí nuestra audiencia ya en este punto debe estar diciendo, ¿y qué tiene que ver esto con la ruptura? O sea, ya al inicio te creo, cuando tú me hablabas de la soledad, de la culpa y el rechazo, del soltar, la ira, ya hasta ahí como que la cosa tenía sentido. Pero estos últimos ladrillos no sé qué me están hablando. Es que tiene que ver también con entender los procesos de separación como procesos de autoconocimiento y como de empoderamiento. Entonces, claramente estos ladrillos superiores, porque recuerden que esto es como una pirámide, estamos como en una de las uno de los últimos pisos de esta construcción que estamos haciendo, tienen que ver claramente con recuperarnos a nosotros mismos. Entonces, em, claro, sí es súper importante. Es que lo que pasa es que a veces tenemos tan poco conocimiento sobre cómo son las separaciones que de alguna manera pueden resultar constructivas en la vida y que creemos que es solamente superar a la otra persona. Entonces, Claro, claro, un quiebre debería ser cuando yo di vuelta la hoja y superé a la persona, olvidé a la persona, lo superé. Y es que eso es muy injusto con la fertilidad de crecimiento que guarda cada ruptura que podemos tener en la vida, cada duelo, es la posibilidad de reencontrarnos nuevamente con nosotros mismos. Así que eh, por eso estos puntos, claro, pudiesen parecer un poquito más abstractos, pero nuevamente, retomando, son los más satisfactorios de todos. sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Caro. Sí, creo que estos capítulos, Caro, me dejan con una sensación muy, muy, muy buena porque siento que estamos entregando herramientas que ojalá, incluso nosotros mismos, Caro, cuando éramos quizás más jóvenes, podríamos haber sabido para evitarnos quizás tanto aprendizaje forzoso en la vida, pero para eso estamos, para tratar de aportar y compartir con todo. Tenemos un audio, lo escuchamos, Caro, de Alexander antes de terminar, ¿o no? ¿Tienen miedo, Caro? ¿Tienen Eh, miedo? Tengo miedo porque parece que Alexander fue el que No, preguntó lo confío. otro, No, no, no fue Alexander, no fue Alexander. ¿no? A ver, Ah, veamos. ya, No. dale, a ver. Esa máscara que hablan me recuerda a Ah, un poema, o sí, un poema que leí hace como 10 años, que parte diciendo, no soy un príncipe azul que ha venido a rescatarte, solo soy un ser humano que con pequeños detalles quiere enamorarte. Y si acaso busco ser galán y caballero, es porque deseo llamar la atención de la niña que ha quitado la coraza de hierro y ha dejado al descubierto mi corazón. Pero ah. totalmente, totalmente acertado el poema de Alexander. Sí, claro, esas son las máscaras. De repente nosotros, yo siento que Mm. pongámosla esta Muchas gracias, forma. Alexander. Alexander, te Tenía pasaste. miedo. Sí. Hemos La, escuchado Ca- cada mensaje. la Caro ha recuperado la fe en nuestra comunidad. Gracias, Alexander. Sí, pero es verdad, Muchas gracias.
ese poema habla de estas máscaras. También se me vino a la mente enseguida esta infancia Disney que tuvimos, donde nos Mm, pintan el mundo, tiene que ser de tal forma y mostrar y hacer detalles para que me quieran, etcétera, etcétera. Eso no es genuino, no es genuino. mm, La mm. vida no es así. Bien. Así es, y cómo, sí, y tomando un poco esto que también mencionaba Alexander, eh, el cómo sacar nuestras máscaras y empezar a encontrarnos con otras personas de un lugar libre de coraza, de hecho nos da un lugar mucho más seguro para vincularnos Sí. que esto en que estoy sosteniendo con un nivel de esfuerzo inmenso estos roles como ya sea de galán, de supermujer y todo eso que al final tarde o temprano se me hacen insostenibles y muy agotadores. Sí, Muy es bonito su verdad. poema, muchas gracias. He recuperado la fe en los audios de estéreo. En la comunidad. Ya, Caro, no vamos a dar spoiler de los ladrillos que nos quedan, pero sí vamos a invitar a todos los auditores de que fluya el sexo, que nos sigan en redes sociales, déjenos sus comentarios también sobre qué les ha parecido estos capítulos sobre ruptura amorosa. Viene una tercera parte que estaremos igual de felices de compartir con ustedes y mega preparados para que ustedes lo puedan entender de la mejor manera y sigamos creciendo juntos en todo esto. Caro, muchas gracias. Nos pueden escuchar en Spotify y por supuesto en estéreo. Pueden seguir a la Caro, me pueden seguir a mí, pueden seguir que fluye el sexo en Spotify. Hagan lo que quieran, nosotros somos felices haciendo esto. Sí, muchas gracias por la compañía, a quienes participaron también. Tuvimos una audiencia igual activa. No escuchamos todos los mensajes, pero llegaron varios más. Y bueno, y yo voy a seguir a la espera. Escríbanme por Instagram, por favor, diciéndome qué películas les ha ayudado a poder como, o libros, o sea, como material que les haya ayudado como a llevar rupturas. Yo debo Etiquétame, decir que Caro. Así la te- comparto. te- te- eso, voy a preguntarles el fin de semana. Yo creo que una película que por lo menos a mí me sirvió en su momento y que me gusta mucho, aunque es como un poco cliché, es Comer, Rezar y Amar también como una separación, como que lleva todo un viaje como de autodescubrimiento y muy sanador. Y de hecho prefiero el libro por sobre la película, porque ahí como que narran todo el proceso como de duelo interno que vive ella cuando se separa. Así que la recomiendo eso, si se está separando, puede ser también bueno verla. Muy bien. Ya, Carito. Gracias a todos, nos vemos y Caro, llegó tu momento de despedir el programa. Bueno, les agradecemos una vez más haber participado en estas versiones con la comunidad de nuestro podcast Que Fluye el Sexo, también a todos los mensajes que nos han llegado reforzando y recordando que estos capítulos han sido porque la comunidad los pidió muchísimo. Sí. Y dicho eso, finalizamos el segundo capítulo de esta, parece que va a ser trilogía de capítulos sobre las rupturas y nos vemos en un próximo capítulo. Terminamos otro Chao. capítulo más de Que Fluya el Sexo. Chao, chao. Chao.